Hay una sola cosa que es importante para mí en el laboratorio de estas dos charlas que han habido, y es pues cómo puede entrar eso en los libros de tierra, hablar sobre el despojo para quien quisiera, ¿no? Pues porque es el reto que tiene el Museo de Memoria Histórica, no porque sea la institución, sino como colombianos, ¿no? ¿Cómo sería posible hablar del despojo y de las alianzas para la restitución, que es tan difícil, y cómo entra ahí el documento? Entonces, pues sí, que está muy bien que hable Juliana sobre el documento. A mí los Excel me encantan, me gustan mucho porque son mapas muy claros del mundo en que vivimos. Hay una amiga veterinaria que ya no ve vacas, solo Excel. Entonces, el pasto y las cosas de la finca mandan información a los computadores y ella alimenta un Excel, ¿no? Tal cual como en la PS, lo mismo, que no lo ven a uno sino al Excel. Y ahí está la finca completa que ella ve, y las vacas que atienden son una hoja en Excel, ¿no? Es una metáfora de nosotros muy poderosa. Se puede ser nuestra tierra. Muchas veces es la única tierra que tenemos. Gracias, María. Bueno, buenas tardes. Yo también trabajo en el Centro de Memoria, sin embargo, les quiero hablar de un proyecto anterior en el que estuve trabajando, que fue con la Biblioteca Nacional. Con la biblioteca en el 2014 dimos continuidad a un proyecto que había sido originalmente una beca del Ministerio de Cultura de Estímulos, en que la Biblioteca Pública del Resguardo de Guambía estaba organizando el archivo personal de un Taita Misak. Los Misak son los que antiguamente conocíamos como indígenas guambianos en el Cauca. Entonces, esta beca había sido de un par de meses, solo habían logrado organizar unos muy pocos documentos, y la biblioteca tenía un gran interés por continuar este proceso porque era muchísima información la que había y porque era muy rica todo el proceso. Entonces yo llego a Silvia a dar continuidad en este proceso y la idea fue trabajar con el dueño de todos sus documentos, que es Taita Javier Calambás. Taita Javier es un personaje absolutamente maravilloso, un gran líder indígena que ha trabajado muchísimo en todo el tema de recuperación de tierras indígenas y campesinas a nivel nacional desde los años 40. Taita Javier es hijo de una persona, bueno, el Gran Resguardo de Guambía originalmente en títulos coloniales no abarca todo el territorio de lo que ellos consideran es su territorio guambiano. Entonces, cuando llega la República, el resguardo de Guambía, lo que está dentro de ese título colonial se mantiene, pero hay una cantidad de tierras que están más cerca al pueblo, que no están dentro del resguardo y que tienen nuevos dueños. Sin embargo, la gente, los indígenas, seguían viviendo en lo que ellos consideran su territorio, que ya no era de ellos en términos legales, ya había un título de propiedad de unos terratenientes, y ellos siguen viviendo ahí, pero son una especie de, si se puede decir, esclavos en el régimen republicano, porque ellos vivían en su tierra, que ya no era de ellos, pero tenían que pagarle una especie de tributo al nuevo dueño. Entonces ellos vivían ahí, sin embargo le tenían que pagar un arriendo al dueño, una parte en especie y otra parte con trabajo. El papá de Taita Javier vivía en estas tierras con su familia y él no estaba de acuerdo cómo era posible que ellos estaban viviendo en su territorio y sin embargo eran arrendatarios. Nadie les reconocía que esto era de ellos y que además tenían unas condiciones de trabajo supremamente difíciles, tenían que estar a cierta hora, trabajar en ciertos horarios, entregar una cantidad de trabajo y de cosechas al mes, y si no lo hacían entonces les ponían todo tipo de problemas, y si no los cumplían además los echaban del territorio. Entonces el papá de Taita Javier hacía parte de un grupo de personas que estaban en desacuerdo con esto, entre ellos Quintín Lame, y se reunían en las noches en distintos pueblos para ver qué hacer. En una de estas reuniones decidieron que alguien les contó que en Bogotá había una escritura en una notaría
en donde daban cuenta que ese territorio en donde ellos vivían no le pertenecía al terrateniente, sino que era de ellos, de los indígenas. Entonces, esto es años 30 del siglo XX, contratan a una persona que sabe leer y escribir español, viajan hasta Bogotá para recuperar la escritura, consiguen una copia de la escritura, regresan a Silvia y cuando llegan a Silvia, la persona que sabe leer y escribir en español, los terratenientes lo embaucan, le compran la escritura y ellos se quedan sin papel y sin nada como demostrar que ellos están viviendo en su tierra y que ellos están siendo explotados. Entonces, el papá de Taita Javier y todas las personas que hacen parte de esta organización siguen reuniéndose buscando la forma de recuperar sus tierras. El terrateniente se entera que ellos están haciendo eso y los echan. Entonces, a Taita Javier y a su familia, cuando él tenía 2 años, los sacan corriendo del territorio y se van a vivir a un pueblo cercano donde tenían unos amigos y los acogieron. Sin embargo, entonces el papá todo el tiempo le dice, usted tiene que ir a la escuela, usted tiene que aprender a hablar español, usted tiene que aprender a escribir en español y a leer, porque usted es el encargado, así como todos los demás la nueva generación, de recuperar estas tierras. Nosotros no podemos seguir siendo esclavos de un terrateniente. Nosotros tenemos que recuperar nuestro territorio y al recuperar nuestro territorio, entonces además vamos a recuperar una cantidad de otras cosas de nuestra cultura, porque eso también lo estamos perdiendo. Entonces Taita Javier crece con esta mentalidad de yo tengo que ir a la escuela, tengo que aprender a leer en español, a escribir en español y yo tengo que continuar la lucha de mi padre y pues de todos mis ancestros de recuperar nuestra tierra y lo que es nuestro. Entonces, cuando llega la hora de entrar al colegio, ellos, los indígenas guambianos, tienen la tradición es que tanto hombre como mujer tienen falda, no pantalones. Cuando ellos están viviendo en un pueblo que no es guambiano, que es Nasa, y los Nasa perdieron el atuendo propio hace muchísimos años. Entonces los niños se le burlaban y le decían que él era mujer, que mire que él andaba de falda. Entonces él dijo, no papá, yo no voy a estudiar en este colegio donde a mí se me burlan, yo me quiero seguir poniendo mi atuendo, entonces mándeme para donde mis tías en Silvia. Entonces él se vuelve para Silvia a los 12 años a estudiar con los niños de su cultura. Entonces él estaba feliz porque estaba otra vez en su tierra y además podía usar toda su lengua por un lado, pero además su vestimenta. Llega y entonces primer choque al volver a Silvia es que él tiene 12 años y todos los niños de la escuela pues son menores que él. Entonces llega a la escuela y se le burlan porque es que usted es el abuelo que está aprendiendo con nosotros. Pero Taita Javier es bastante terco y sigue siéndolo. Y dice, a mí no me importa, yo voy a aprender porque mi papá me dijo que yo tengo que aprender a leer y a escribir y yo tengo que luchar y toda la cosa. Y él se las ingenia para aprender a leer, a escribir, a leer y a sumar y restar más rápido que los demás niños. Entonces ya después entonces los niñitos venían a decirle, venga, nos ayuda con las tareas. Entonces él era feliz. Cuando termina la escuela, entonces pues la escuela era de monjas. Las monjas ven que él es muy bueno en eso y le dan una beca para que se vaya a estudiar. Cuando llega a su casa donde su papá decirle, me dieron una beca, me voy a estudiar, su papá le dice, no, usted ya aprendió lo básico, usted sabe leer y escribir, ya con eso es suficiente, ahora a trabajar la tierra, papito, porque usted ya tiene 16 años, necesitamos que produzca. Cuando finalmente logra convencer a su papá de que sí lo deja ir al colegio, él llega a Silvia muy tarde y entonces ya el carro se fue y pierde la beca. Pero entonces se queda en el pueblo con sus tías y con las monjas, conoce a una niña muy simpática que es la de la tienda de la esquina y bueno, finalmente se casa con ella, se queda viviendo en Silvia y su suegro también está muy interesado en todo el tema de recuperación de tierras. Entonces, ya que se casó y empieza a vivir ya como adulto y con familia en Silvia, empieza a organizar otra vez como a toda la gente, a retomar un proceso que estaba un poco quieto y a meterle candela a la cosa. Además, esto ya son años 40, ya hay un movimiento en general en el país donde las cosas se están empezando a mover y ellos empiezan a meter en esto. Y poco a poco van conociendo gente que son unos buenos aliados. Entonces lo primero que hacen es meterse en el movimiento sindical, porque alguien les dice que siendo sindicalistas ellos pueden recuperar su tierra. Estando dentro del movimiento sindical, alguien les dice,
como sindicalistas ustedes no van a lograr eso. Ustedes lo que tienen que hacer es ser cooperativistas. Entonces, crean una cooperativa. Cuando crean la cooperativa, se enteran que el terrateniente que tiene la tierra donde vivía su suegro y familia, la están vendiendo. Entonces empiezan a tocar puertas por todas partes, sobre todo con sus amigos sindicalistas y cooperativistas, para ver cómo carajos comprar esa tierra. Hacen de todo lo habido y por haber, y finalmente entonces la Caja Agraria les concedió un préstamo. Y resulta que el préstamo, no recuerdo exactamente la cifra, hagan de cuenta, era por 300.000 pesos. Cuando llegan donde el terrateniente a decirle, tenemos la plata, el señor les dice, qué pena, a mi otro señor hace 10 minutos me la compró por 320.000. Entonces ya no tienen tierra, qué pena con ustedes. Entonces ellos quedan supremamente aburridos y le dicen, hagamos una cosa, nosotros la compramos por 350, pues que no tenemos de dónde sacar los 50. El señor le dice, no se preocupen, yo les presto la plata. Entonces, efectivamente, logran comprar su tierra debiéndole 300.000 pesos a la Caja Agraria y 50.000 pesos al terrateniente. Entonces, para esto, crean su cooperativa. Cada miembro de la cooperativa tiene que aportar trabajo y una plata al mes para poder pagar los intereses y el préstamo y la cosa. Y mientras tanto, entonces ya está también todo el tema de las tiendas, crean una tienda, eso también les da ingresos, bueno, mejor dicho, se mueven de lo habido y por haber para lograr tener su tierra. Mientras tanto, entonces, hacen parte también de la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Gracias. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, empiezan a incluir a otros grupos indígenas también, muchos les dicen, no, nosotros no somos campesinos, no más, nosotros somos indígenas. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a ser parte de la ANUC? Entonces, se crean dos cosas. Por un lado, una línea de la ANUC indígena únicamente, pero también se crea en ese momento entonces el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que son en principio NASAS y MISAC los que lo crean. Y así van empezando. Taitajaver se mueve por todas partes y empieza a estar en absolutamente todos los procesos de lucha por la tierra que hay en el país, y también lo empiezan a tildar entonces de revoltoso, de comunista, de lo habido y por haber. Eso además cada rato lo metían a la guandoca por estar disque revoltoso y a estar moviendo a la gente. El caso es que ellos logran comprar su tierra, pero al mismo tiempo logran que el gobierno nunca se les reconoce, pero sí empiece a reconocer otros predios y le compre a los otros terratenientes la tierra y se las entregue a los indígenas. Entonces, a partir de la lucha de él, el resguardo de Guambía efectivamente crece, pero la finca que ellos compraron nunca entra dentro del resguardo, se convierte en propiedad privada, no en propiedad colectiva. Y eso también ha creado muchos roces entre la misma gente de la comunidad, porque el resguardo son propiedades colectivas. Entonces la gente dice como, nosotros vivimos en una propiedad colectiva, pero ustedes son propietarios, ustedes tienen tierra a su nombre, ustedes tienen una escritura. Entonces empiezan también a haber una cantidad de líos internos de una gente que luchó muchísimo por tener tierra y que ahora entonces los otros no necesariamente los miran bien por eso. También hay otro problema de tener tierra en propiedad. Los resguardos no pagan impuestos, la propiedad privada sí. Entonces a ellos todos los años les llega el respectivo recibo del predial. Entonces la cooperativa tiene todo tipo de líos todos los años para pagar el predial. Bueno, todo esto me lo iba contando Taitajaver, que le fascina hablar y es además un narrador increíble. Y todo me lo iba contando a medida que íbamos mirando sus documentos. Porque como a él le quedó en la cabeza, usted tiene que aprender a leer, escribir, usted tiene que aprender a que eso le tiene que servir para algo. Entonces, él absolutamente, el papel llega a sus manos, lo guarda, porque dice, si yo no tengo un papel, no tengo cómo demostrar ni qué es nuestro, ni qué hemos hecho. Entonces, igual que don Hernando, era un escritor increíble y era el único que tenía una máquina de escribir en el resguardo, entonces dentro de su archivo están todas las cartas que él le ha escrito a todo el mundo, y hay todo tipo de cartas.
Muchísimas, por supuesto, es a todos los funcionarios del gobierno pidiendo cosas de necesitamos una carretera, no tenemos agua, venga, ayúdenos con esto, pero también entonces las cartas de mi hijo no tiene zapatos, señor Estado, por favor ayúdenos, o no tenemos una escuela o un maestro, pero también denuncias internas de la comunidad y cartas personales, familiares muy bonitas. Pero todo esto es para decirles la importancia que para ellos tiene el documento. Para Taita Javier, cuánto papel, ya les digo, todo lo que llega a sus manos, él lo guarda porque él dice que eso es lo que demuestra lo que han hecho y todo lo que han luchado para tener lo que actualmente tienen y que sus futuras generaciones, que no les tocó toda esa lucha, ni ser aparceros, ni tener que estarle dando plata y trabajando gratis a una gente que tenía un título de propiedad cuando ellos eran los propietarios de la tierra, estas nuevas generaciones no lo vivieron. Entonces él también dice, también no solamente es una forma de mostrarle a la gente externa todo lo que hemos hecho, sino a nuestras propias nuevas generaciones a las que les ha tocado distinta la situación, pero que si en algún momento esto se vuelva a repetir, ellos tengan las herramientas para demostrarlo dentro del sistema occidental. Porque una cosa es que nosotros con historia oral, la tradición se va transmitiendo y entre nosotros efectivamente la palabra es la ley, pero para el mundo de afuera eso no nos lo van a creer. Entonces necesitamos que nuestros hijos también tengan cómo demostrar a futuro unas cosas, que es mucho también lo que estaba contando Sofía y lo que contaba también Lorena, de esa importancia del documento, ya sea para demostrar o en el caso de Sofía para quitarle la tierra a la gente. Yo creo que dejo por ahí para que Elena nos cuente más cosas. Si quiere, Elena, contar primero quién es usted y qué hace usted. Yo voy a poner lo que representa Elena, pues parte de muchas cosas, pero vamos a comer la tierra con las lechugas que siembra Elena en su tierra. Bueno, entonces les recuerdo, mi nombre es María Elena Villamil. Soy nacida en el barrio La Perseverancia y me fascina esto contarlo, a mucho orgullo. Soy de La Perseverancia. Hace 30 años, 35 años, me bajo de La Perseverancia para vivir en el barrio San Martín. La vida me lleva a un terreno y de verdad que es la vida la que me pone en este terreno. Soy cocinera, entonces analizando de que sufría con restaurantes donde trabajaba, donde iba y los colocaba, entonces veo que en la casa tengo un espacio y me voy a montar un restaurante. Estando con el restaurante, llega alguien y me dice, venga, pero en este terreno se puede hacer agricultura urbana. Yo oía de la agricultura, pero no tenía el conocimiento. Y digo que nací para la cocina, me gusta la cocina demasiado. Entonces me puse en la investigación y creo que me fui por buen camino, creería yo. Porque fui y le dije a un cura. Quiero hacer agricultura urbana, y en la iglesia de Perseverancia en ese momento anunciaban muchos proyectos con el SENA, y me dice, Elena, le toca irse para la iglesia de San Alfonso porque el proyecto viene de allá. Entonces me fui un domingo a misa, y con la casualidad que el que celebraba la misa era el padre que iba a llevar el proyecto. Y me le acerco cuando terminó la misa y le conté mi inquietud, y me dice, Elena, qué chévere, porque yo también soy campesino. Yo le dije, pero yo soy nacida en La Perseverancia y quiero aprenderlo, ¿sí? Para no alargarles esto, entonces, bueno, el señor por cura lo consiguió y nos visitan por el SENA, ¿sí? Y se hace la agricultura en los dos espacios, tanto en la iglesia, terreno duro, porque era un patio, y en mi casa hice en terreno blando, cuando yo no conocía absolutamente nada de verdad cultivar. Yo cocino desde muy niña, pero yo no conocía absolutamente nada.
El trueque que nos piden es prestar los terrenos, pero traer 30 personas a cada lugar. Es muy fácil, entonces por eso les digo que me fui por buen camino, porque lo anunciaban en las 2 iglesias, entonces conseguimos gente de todo Bogotá y se hizo rapidísimo, ¿sí? Entonces mi terreno, por ser blando, encuentran tierra. Entonces dice, nos vamos con los productos ancestrales, ¿sí? Entonces en la casa papa, maíz, habas, alberjas, bueno, y estos productos iban a durar mucho más tiempo en la tierra, en cambio en la iglesia, como llegamos a un piso duro, se hacía realmente agricultura urbana. Este cura de verdad muy comprometido, había que hacer unas camas, unos contenedores para tener la tierra, él también consigue rápido la tierra y se siembra de verdad hortaliza y la hortaliza se produce muy rápido, bueno, de todo. Pero en mi casa da la casualidad que como eran estos productos iba a ser de más largo proceso, entonces empezamos un 15 de febrero y dijeron esto va hasta noviembre, entonces en la casa este producto se iba a demorar más. Y ahí también lo tengo que aprender desde muy abajo, desde los inicios, ¿sí? Porque da la casualidad que en la casa hay un árbol traído por los españoles para secar estos terrenos, es un ciprés, y este ciprés no nos deja producir absolutamente nada. Nada es nada. Entonces se trabaja arduamente, yo con restaurante, recibiendo 30 personas en la casa cada 8 días, allá se hacía el compost, la casa se me contaminó, entonces lo aprendí desde muy abajo. Diga que sembraron papa, las matas de papa estaban hermosas, y al año que el agrónomo Como les yo no dijo que conocía eso, ¿no? Iba aprendiendo igual que todas las personas. Entonces, todas las plantas dieron buenas flores. El agrónomo dijo, esto lo cerramos en la casa de Elena con un asado, ¿sí? Entonces, por favor, cuando sea la recogida en la casa de Elena, que yo les voy diciendo, tienen que traer un costal, porque de aquí va a salir mucha comida, ¿sí? El día que fue la recogida, no se recogió nada. Las papas dieron mamones. Hoy les cuento porque lo conozco. Entonces las papas dieron sus mamones bien, las flores divinas, pero papa no salió. La mazorca eran tuzas, que yo las serví y me las comí porque era tuza, ¿sí? Pero no, las habas dieron la cáscara, pero no habían, ¿sí? Entonces miren cómo lo tuve que aprender y hoy en día digo, yo no fui al campo, el campo vino a mí, ¿sí? Todo eso lo he tenido que aprender y en esto ya llevo 12 años. Bueno, entonces el agrónomo dice, Elena, triste y lamentable tener que decírselo, pero su tierra y su terreno no sirve. Después de haber trabajado tanto que le digan a uno eso y uno trabajando en un restaurante, pues de verdad lamentable, ¿sí? Como 5 personas que me acompañaban del barrio, me ven cómo me puse y me dicen, Elena, estamos cansados, todos estamos cansados, pero venga, ya trabajamos un tiempo, sigámoslo, ¿sí? Sigámoslo, porque también ese agrónomo ese día nos da la razón de que el SENA nos sigue capacitando para obtener el título de técnicos en agricultura urbana. Entonces ellos me proponen que descansemos, que como volvíamos a arrancar otra vez en febrero, que descansemos y en enero ellos iban y me ayudaban a hacer pues las camas que ya habíamos conocido en la iglesia y le teníamos eso al SENA. Pero hablándolo ahí en el patio, el agrónomo dijo, Elena, pero aquí tiene que tener en cuenta una cosa, que la tierra no sirve, que no es solamente el terreno, sino que la tierra no sirve.
pero yo ya había hecho todo ese tiempo de compost, ¿sí? Y aún les cuento, yo venía haciendo compost hacía años atrás porque yo no quería sacar una basura, eso me lo enseñaron siempre, ¿no? Es basura, son desechos, se contamina. Entonces, yo en el instante no le dije nada, pero sí lo analicé, pues que lo seguíamos, ¿no? Cuando él viene al siguiente año trae una agrónoma, porque ya lo cambian a él, pero él le había dicho a la agrónoma, esa tierra no sirve, y ya las camas estaban listas con esa tierra. Entonces me dice, no, Elena, la tierra hay que cambiarla. Le dije, bajo mi responsabilidad, sembramos en esto. Si no da, es mi responsabilidad y lo volvemos a hacer, pero déjeme. Entonces dijo, bueno, Elena, bajo su responsabilidad lo hacemos. Y no, nosotros a los 2 meses estábamos comiendo hortaliza y hace 12 años lo produzco y aquí les traigo la muestra. ¿Cómo ha sido hacer tierra? Entonces, bueno, imagínense que para mí veo la tierra de otra manera, ¿sí? Hacer compost los he hecho de muchas maneras, de muchas formas, de verdad que hacer compost me lo enseñaron como de 3 formas y yo ya lo he variado a muchas maneras porque me toca irme adaptando. Entonces, la tierra realmente la hago. Hoy le recibo a un restaurante y a varios vecinos sus residuos de sus casas para hacer la tierra, ¿sí? Entonces, el concepto para mí de tierra, pues si la hago con mis propias manos, ¿no? Si la hago, en esto siembro. Y aprenderle a la tierra. Yo soy una agradecida de los agrónomos, todos los que pasaron, fueron 2 años con el SENA, 4 años con la alcaldía local. Entonces realmente estudié 6 años agricultura urbana. Entonces soy una agradecida con todos los que pasaron y me enseñaron y me siguen enseñando. Pero es donde reconozco y tuve que reconocer de verdad esa madre tierra que nos enseña. Esa madre tierra que yo con la mía propia discutí mucho de la manera que me hablaba. Y esta madre silenciosa que me enseña todos los días que paso a la huerta, me enseña. Y yo no era capaz, duré trabajando la tierra varios años y yo no era capaz de decir, es la madre tierra. Hoy lo reconozco, que es la madre tierra. Que digo ya sin este proceso que llevo, no podría vivir. Hoy hay unos conflictos en el lugar donde vivo por tantas construcciones que hay. Ya no es fácil que me entre el sol. Pero yo sigo, porque el cosmos, el planeta, el universo me ayudan, me tendré que correr un poquito, ¿sí? Para donde está, pero lo sigo haciendo. Ya sin estas plantas. Hay gente que me dice, Elena, ¿no le cuesta vivir sola? Nunca estoy sola. Tengo 3 hijas, hicieron su vida como la hice yo, ¿sí? Se fueron, nunca, siempre están conmigo, lógico, pero pues yo tengo en la casa, imagínense tantas, y todos los días me visitan tanto. Nunca estoy sola. Nunca estoy sola. Me gustaría que preguntara Maruchita. Hay algo que
decía Elena, y es que ella aprendió a hacer tierra. Yo voy a preguntarle primero cómo se hace tierra para que les explique bien cómo se puede hacer tierra, y luego le pregunto por las transformaciones que ha tenido el barrio. Bueno, hacer tierra, hoy en día le transmito a todas las personas que van y a ustedes, y los invito a conocer Huerta Santa Elena, que lo podemos hacer desde nuestros espacios, cualquier espacio. Hoy me dicen, Elena, pero es que vivo en una casa tan pequeña que parece una caja de fósforos, y les pregunto, ¿y en esa caja de fósforos hay una ventana? ¿Sí? Ahí se puede, en una simple caneca. Lo único que tenemos que hacer es ser juiciosos de picar estos residuos muy bien y taparlos. Si tengo una matera con una tierra ya seca, con esto lo puedo tapar, y en mi propia casa puedo hacer la tierra, ¿sí? Esa tierra. Yo digo, ¿por qué tenemos que bajar una montaña para obtener la tierra? Si la tierra la hacemos de esto, mira, le devolvemos a la tierra lo que es de la tierra, ¿sí? Se lo devolvemos. Entonces, ¿por qué sacarlo? ¿Por qué sacarlo? Si de ahí nos está dando nutrientes para, si es que tenemos solamente plantas ornamentales, pues no vamos a comprar esa tierra, la obtenemos nosotros mismos. Y de paso digo yo, ayudamos a doña Juana. Pensemos también un poco en doña Juana y no le mandemos más productos a doña Juana, ¿sí? Y a las personas que están alrededor, porque eso no nos ponemos a pensar nunca en las personas que viven cerca a doña Juana, cómo están de contaminados, ¿sí? Entonces hay que pensar un poquito también en los que están afuera, ¿no? Y es un producto, mire, espectacular. Entonces, de verdad, en lo posible, practiquemos esto. Entonces, hacer tierra. Cuando tengo que arreglar una cama en la casa, que se levantaron todos sus productos, que la revolqué, que bueno, cuando está así la cama con solo tierra para sembrarla, yo miro, en la casa hay camas de 8 metros de largo por 80. Y entonces cuando yo veo esa tierra así lista para sembrar, yo quisiera convertirme en una lombriz para pasearme un rato por esa tierra, verdad. Toda es tierra hecha por Elena. Toda. En la casa no hay un gramo de tierra que la haya tenido que comprar, no lo hay. Toda es hecha por mí. Y la gente, y las personas que van y los que estudiaron esos 6 años conmigo. Bueno, un poquito de la transformación. Entonces, imagínense que cuando todo el tiempo que estudié, sí me enseñaron que lo primero en agricultura urbana, nos transmitieron a todos, lo primero en agricultura urbana es autoconsumo. Autoconsumo. Si nos queda, comercializamos. Entonces yo en la casa, cuando había el restaurante, pues mucha comida para el restaurante, para las 30 personas que estudiaban conmigo. Y si teníamos comercialización, entonces salíamos a comercializar. Cuando se acaban todos estos proyectos, las personas también se van, ¿no? Entonces yo también digo, yo quiero quitar el restaurante porque realmente comida se consigue en cualquier esquina, comida preparada, pero no aprender en nuestros hogares a cultivar. Entonces me dedico, más bien quito el restaurante y me dedico a ir también a que la gente llegue a la casa y lo aprenda. Entonces me quedo con agricultura.
Pero digo yo también, me pongo yo a analizar y digo, bueno, si yo comercializo desde aquí, desde la casa, entonces la gente no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo voy a gastar esta comida que tengo en este momento? ¿En qué? Porque la comida no se puede perder. Entonces, por la cocina, empiezo a incursionar y María también me da esa oportunidad. La primera vez en la Galería Santa Fe hicimos las mermeladas. María dijo, hay que hacer algún producto innovador, ¿sí? Y pues estábamos en huerta, entonces mermeladas de cualquier producto que dé la huerta. Y empezamos con las mermeladas se posesionan, yo siempre vendo desde la casa. Entonces, estando ya las mermeladas, digo, bueno, pero teniendo una mermelada, yo puedo sacar un helado, ¿no? A partir de la mermelada yo puedo sacar un helado. Entonces empiezo con los helados y pues ahí están los helados. Se encuentran en la casa helado de lo que haya de cosecha, entonces se ha hecho helado de cebolla, de brócoli, de coliflor, de acelgas, de lechuga, de tomate, de lo que haya en la casa. Bueno, me entra la inquietud de que tenemos un producto que lo conseguimos de verdad por cualquier lado que vayamos y son las obleas, ¿no? Pero las obleas siempre serán 100% harina, ¿no? Harina de trigo. Entonces, yo trato de bajarles un poco de harina de trigo y me voy con la harina de quinoa y logré bajarles el 50%, pero sacar las tinturas de las verduras y con esto mojo la masa y las obleas me salen de colores y me voy con las mermeladas que ya tengo, ¿sí? Entonces, en la casa consiguen las obleas. Sigo preguntando. Siga preguntando, guíame. Entonces yo invité a Elena porque pues, es una persona que me ha Me quiere enseñado entregar. un montón sobre la tierra, pero también en este momento en que estamos hablando de mecanismos de despojo, hay en este momento en San Martín, sobre la casa de Elena, compraron, me toca hablar por acá, ¿cierto? Compraron las casas de alrededor, las compraron a muy, muy bajo precio, tan bajo precio que Elena no quiso vender la suya y además porque no es solamente una cuestión de plata. La primera lección que me dio Elena fue en ese evento de la Galería Santa Fe. Yo le dije, Elena, de la beca que nos dieron, hay para pagarle esto, si vendemos mermeladas, porque van a ir, esa era la inauguración de la galería, iban a ir unas 500 personas y efectivamente fue mucha gente, podemos vender mucho y entonces esa plata es suya, nosotros ponemos todos los frascos, las etiquetas. Pues Elena reunió a 5 señoras del barrio porque cómo iba a ganar ella sola. Tenían que repartirse las ganancias y hacer mermeladas todos y nos puso a nosotros a hacerle etiquetas a todas las señoras del barrio porque no podía ganar ella sola. Una relación de una generosidad impresionante, una primera lección que ella me da. Entonces, hay un sentimiento de pertenencia a ese lugar. En el barrio venden las casas de alrededor y en este momento se yergue un edificio de ¿cuántos pisos va? 19 pisos, 19 pisos. Para montar ese edificio han dinamitado todo el alrededor de la casa de Elena, la casa se ha agrietado, el edificio tapa el sol que viene del oriente, ¿no? Y yo le he preguntado a Elena cómo ve ese mecanismo de despojo en la ciudad, ¿no? Que creemos que las historias de despojo son solo lejanas.
Bueno, en cuanto al edificio, de verdad que lo que veo estando debajo de ese edificio, que hasta ahorita va como en 7 pisos, la primera afectación fue de verdad, el sol del oriente ya no llega y se da uno cuenta cultivando que ese sol es el que las plantas necesitan, es el sol de la mañana que viene con más fuerza, ¿sí? Entonces las plantas necesitan de este sol. Bueno, entonces al invernadero donde le falta este sol, en este momento ese invernadero vamos a hacer una transformación. Pero siempre la vida como que me brinda cosas también, ¿no? Puede hacer que quitemos un poquito de comida, pero va a hacer que lleguen más personas, porque lo que quiero hacer ahí es una oposición, sí, a veces me dicen terca, ¿por qué es tan terca? Pero es que yo quiero que haya movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, no habrá un poquito de comida, pero va a llegar mucha más gente y por eso requeté invitados para que vayan a la casa y hagamos allá una fila todos los días ahí de personas entrando a esa casa. Con eso dicen, y bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Sí? Entonces, que pongan más edificios, creería yo, que pongan más edificios, con eso los de esas ventanas bien altas mirarán para abajo, y qué hay allá, y qué tenemos que ir a aprender allá, o qué pasa allá, porque ese movimiento allá. Entonces, creo yo que se hace algo ahí, bueno, y los invito de verdad. Eso en cuanto a, pero mirar esta mole de cemento y estar yo debajo, ¿sí? Entonces solamente le digo a los ingenieros, de verdad, pónganse en la mano en el corazón y cuando de verdad ustedes digan, no, esto es peligro, que Elena esté aquí debajo, digámosle a esta vieja, no, quítese de ahí un poquito y que esta vaina se caiga, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le digo al ingeniero así, dígame la verdad, cuando usted vea que esto, entonces no, doña Elena, aquí no le va a pasar nada, bueno. Pero analizo yo, porque el árbol que les contaba antes, el árbol está muy afectado, Yo ya le contaba a Edgar del Jardín Botánico y me dice, Elena, ahora hay un conducto regular, hay que ir primero a la Secretaría de Medio Ambiente y que la Secretaría de Medio Ambiente haga una inspección y ya nos mandan a nosotros, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Si alguien conoce con quién contactarme con la Secretaría de Medio Ambiente, le estaría muy agradecida. Eso una cosa, mirar entonces el árbol afectado por esta polución, ¿sí? Tengo un gato, el gato también está afectado, porque el gato ya no puede subir. Ya se encontró allá con ese muro, ¿no? Entonces, mi chico también está algo triste. Pero estar uno ahí debajo, mira lo que es la explotación de la tierra, ¿no? La explotación de nuestros suelos. Eso que no tenemos esa conciencia, ¿no? Imagínense que ese terreno yo lo conozco desde que era muy niña. Mi mamá tenía unas amigas y me llevaba. Y conocí que allá había un aljibe, y ese aljibe, Marita, aquí se le van a… Siga. Y ese aljibe lo taparon los señores, lo taparon porque encontraron barro, claro, todo lo que ellos escarbaron, excavaron y dinamitaron, pues lógico, eso tiene que tener barro, ¿no? Entonces lo mandan para Aguas Negras de la 32, y un aljibe natural que viene del cerro, no lo hacen propio, ¿no? Contra la casa me quedan son los parqueaderos, 5 pisos de parqueaderos, ¿sí? 5 pisos de parqueaderos que no van a ser vendidos con los apartaestudios, porque ese sitio necesita de muchos parqueaderos, porque lo que más tenemos son carros, ¿no? Entonces los carros necesitan donde se guarden mientras sus propietarios trabajan. Así lo vemos, entonces así es. Pero sin embargo, no es terquedad mía, entiéndame, no es terquedad mía de hacer una oposición porque no, es que de aquí nadie me saca y eso, no,
no mirándolo de esa manera. Yo siento que todavía 5 o 6 años puedo vivir ahí y sigo ese lunar, pero en ese lunar se vive de la manera que nos quieren obligar, ¿sí? De la otra manera a la que nos quieren imponer. Esa es mi terquedad de estar ahí. Todavía siento que ese lugar me necesita y yo lo necesito para muchas cosas más. Esa es la posición que tengo en este momento. Y solamente con el apoyo de ustedes lo seguiré teniendo. Eso. ¿Algo más de la tierra? Yo dejaría… Que alguna pregunta, sí, claro. Qué mejor, claro. Listo. Tengo Facebook, Instagram, me pueden encontrar por ahí, Huerta Santa Elena, pero la dirección es muy fácil, la dirección es súper fácil, mire. Estamos en el Museo Nacional, ¿sí? En el Museo Nacional, frente al Museo Nacional hay un semáforo. Me voy más al norte, al siguiente semáforo. Subo por esa, que en la mitad de esa cuadra están 2 Bancolombias encontrados, ¿sí? Entonces subo por esa cuadra y busco el árbol. El árbol me lleva. El árbol lo lleva a la huerta, ¿sí? Ya, ahí está. A veces encuentra la puerta abierta, pero golpea. 3140. Y si no, en Facebook, Huerta Santa Elena, para los que no sabemos guiarnos por árboles. Pero se aprende. ¿Quién más quiere? Oye, Marita, buena pregunta. ¿Entendió? Elena, ¿podemos visitar su Uy, huerta? claro. En este momento está así toda una revolución la huerta, porque estamos haciendo unos cambios, ¿no? Pero todo eso es bonito conocerlo, todo eso es bueno palparlo, ¿sí? Entonces yo no cierro a ninguna hora. Le pedí el favor a la persona que me trabaja en la casa que le pusiera luz para los que no pueden ir en el día, lleguen de noche, entonces hay una luz y podemos visitar la huerta, claro, a todo momento que quieran, sí. Hola, mucho gusto, no te conocía, me alegra mucho conocerte, en realidad me emociona mucho como todo lo de la Huerta de Santa Elena. Estaba pensando mientras hablaba sobre las semillas y sobre cómo de dónde las sacas, si has tenido de pronto problema con todo el boleo que ha habido alrededor de las leyes de las semillas y todo chévere. esto. Y no sé, pues sí, digamos, yo estoy asumiendo cosas que tú pues haces el ciclo completo con los cultivos que tengas, vuelves y cultivas de lo que ya tienes, pero digamos si quieres conseguir algo en particular que, sí, ¿cómo haces? Si has tenido problemas con eso y cómo haces con las semillas en general. Ay, qué chévere esa pregunta, qué chévere. Mire, póngale cuidado, cuando digo que he tenido que aprender desde bien abajo, a mí me llevaron semilla, ¿sí? Y me mostraron la semilla. Y sé de antemano cómo se saca la semilla de la papa, pero no me dijeron cómo se saca la semilla de una lechuga, ¿sí? Que lo que más se cultiva en la casa es lechuga. He llegado a tener 16 clases de lechuga diferente, entonces en hortaliza muchísima hortaliza. Entonces imagínense que cuando quito el restaurante me sucede algo, pero mire, espectacular y se los voy a contar. Me habían enseñado que hay que arrancar la lechuga tiene un ciclo y hay que arrancarla toda, ¿no? Entonces yo me fui para la huerta y dije, ay, como es mía y solo me la voy a comer yo, pues yo me voy a la lechuga más bonita y yo la voy a comérmela. Y voy y miro en toda la huerta y vi una lechuga muy grande, ¿verdad? Muy grande, y la saco. Fue tan admirable, yo misma que la lechuga era tan grande que yo la llevé a un peso, la pesé y pesaba 600 gramos. 600 gramos, pero miren cómo me tocó aprenderlo. Para comerme esos 600 gramos duré toda una semana y comiendo de la misma lechuga mientras afuera habían 16 lechugas. ¿Sí?
Entonces yo un día comiendo eso, yo digo, pero yo sí soy bien boba, ¿no? ¿Y qué? ¿Y por qué? Mire, si yo fuera y cogiera una hoja de cada lechuga, 16 hojas tampoco me puedo comer yo sola, ¿sí? Entonces, bueno, dije, nunca más vuelvo a quitar una lechuga completa, nunca más. Y esto ya lleva como 7 años que pasó. Entonces fui y marqué una lechuga y llevé un registro de cuántas veces le quitaba las hojas que fueran, 2, 3, llevaba un registro, cuántas hojas quito y qué iba a pasar con esa lechuga, porque de verdad si yo no la arrancaba yo no sabía qué iba a pasar con esa lechuga. Entonces yo quería saber qué pasaba con esa lechuga. Bueno, yo escriba y escriba y escriba y escriba. Cuando se me acaba la hoja del cuaderno yo digo, y como desde que trabajo la tierra también me he vuelto bien ahorrativa, le enseña a uno la tierra a ser ahorrativo. Entonces esas columnas eran pues seguido ahí en una sola hoja y yo analizo, oiga, ¿y cuánto hace que yo estoy haciendo esto? ¿Y sabe cuánto llevaba? 14 meses cogiendo de la misma lechuga, 14 meses. Pero un día cualquiera me levanto y miro la lechuga y la lechuga tenía flores. La lechuga se delonga, su tallo crece, 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 crece. Tenía una cantidad de flores y yo digo, bueno, aquí no me va a dar fruto, me va a dar semilla, ¿no? De esas flores va a quedar la semilla. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando yo cojo esa semilla? La semilla no cabía en mis 2 manos. Las semillas no cabían, aparte de todas las que se fueron a la tierra, ¿no? Y en análisis que se habían hecho anteriormente en la huerta, me habían sacado que en toda la huerta se podían sembrar 200 lechugas, ¿sí? Si solo sembrara lechuga, en toda la huerta cabían 200 lechugas. Ese día, de verdad, mirando la semilla, yo lloré porque era incontable las semillas que tenía, no cabían en toda la huerta. Entonces, alguna vez oí que nos asustan que es muy posible que nos llegue una hambruna. Entonces digo yo, y si eso permitiéramos que llegara, sería de pereza, porque la tierra la hago yo. La semilla me la da la planta, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vamos a tener escasez de alimento? ¿Por qué? Y tenemos la tierra en cualquier lugar y la madre naturaleza, el cosmos, el planeta, nos lo permite sembrar de igual manera, en cualquier lugar. Entonces, así aprendo la semilla. Así aprendo a sacar la semilla y hoy en día, entonces las plantas, muchas de ellas las dejo para semilla y ya llegué a tal punto que ni siquiera un semillero tengo que hacer, ¿sí? Porque la semilla cae a la tierra, germina y yo solamente tengo que trasplantar. Mire, de trabajar hace estos 12 años, hasta la misma tierra como que le trae más suave a uno el trabajo, ¿sí? Porque también el hecho de trabajar el compost, entonces ahí van muchas semillas. En la casa resultan, yo cuando revuelco la tierra saco papas, zanahoria, ¿sí? Ahora sí. Entonces saco papas que yo no sembré. De pronto de lo que recojo, de lo que permito que llegue a la casa, alguien pela una papa muy profundo y ya de lo lejos sale la papa. Del solo llego salió la papa.
de una zanahoria que la bajemos muy, sí, que la cortemos acá, ahí sale la zanahoria. La semilla del tomate es muy fácil, no, eso produce, ¿sí? Entonces, invitadísimos a sembrar en cualquier lugar, estoy dispuesta a visitar sus casas. Sí, no nos quitemos este privilegio de sembrar. Imagínense que yo pienso que yo desperté con la tierra, ¿no? Yo parto mi vida como en dos. Esa Elena antes de tocar la tierra y conocer la tierra, y esta Elena actual. Tengo aquí también presente una hija, y no Luz Ángela, sino Sandra me decía el otro día, mamá, la desconozco, no es mi mamá que me crió, que me reprendió, ahora es como otra mamá, ¿sí? Entonces, eso me parecía bonito porque siempre tuve en el pensamiento que como era mamá, era la que mandaba, dirigía y ordenaba la orquesta, y mentiras, porque la tierra me enseñó que mis maestras son mis hijas y que a ellas también les tengo que hacer caso y dejarme guiar. Sabina quiere preguntar. Okay. Yo tenía una inquietud, pues me quedó sonando mucho lo del edificio y la luz, porque me parece que pues no solo es contaminación, sino que se va enfriando y las plantas se acostumbran a cierta temperatura que después no se va a recuperar, y si hasta ahora el edificio va en el piso 7 y son 19, pues el problema va a ir como incrementando. Y pues pensando un poco en esto, no sé si has como pensado en alternativas para no irte del espacio todavía, sino implementar formas de intentar recuperar un poco la luz. Estaba pensando un poco en un sistema de espejos que no sé si funcione muy bien porque puede que queme algunas plantas, pero si se ubica y se reparte como de una manera sistemática, los espejos no funcionarían como lupas que queman la tierra, sino que pueden traer la luz a donde no había antes. Entonces, pues, como pensé un poco en eso y quería saber cómo también qué medidas cómo has tomado para pues no dejar que eso se pierda. Sí, mire, por eso digo que un invernadero se le va a cambiar para que entonces ahora entren de verdad más personas a la casa, ¿sí? Entonces me quedo con el invernadero de la parte de abajo, que es la luz hasta este momento, y creería yo que siguen esas, ¿sí? Pero también a veces me doy cuenta, salgo en la mañana, ¿no? Salgo en la mañana y me paro puro en el centro del patio y miro hacia arriba y el sol está pegando puro hacia la huerta, ¿no? Entonces digo, no, este me está acompañando, él no me va a dejar, él me acompaña, de verdad que sí. Pero el año pasado tuve la fortuna de hacer un taller bueno, se me fue ahorita la paloma en donde hice el taller, pero hice un taller de tecnología en microhuertas. Y entonces, imagínense que, no, en plataforma. Entonces, eran mini huertas para que la gente haga en sus pequeños espacios que tienen, ¿no? Entonces, se llegaron de verdad a lugares muy, muy pequeños y oscuros y se logró con luz. No es todas las variedades que uno quisiera, ¿no? No, también. Y pues el espacio tan pequeño permite 5 plantas diferentes y hablando en hortaliza, pero se logró. Entonces digo yo, de pronto, bueno, y las luces también van de colores, ¿no? Porque cambian según cambian las luces, cambian de colores. Entonces digo yo, el invernadero que voy a dejar, sí, de verdad, en la parte más de abajo van a ser ahorita 3 torres de 24 pisos. Voy por el oriente con una torre de 19 pisos.
algo. Y ahora en la parte de abajo van a ver 3 torres de 22 pisos. Vamos a ver cómo sigue ahí el comportamiento. Pero pensaría yo que entonces lleno la huerta de diferentes bombillos, volvemos como una discoteca ahí también para que las plantas bailen, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí tratamos de hacer algo. Si queremos comer y compartir afuera, tenemos que salir de aquí en 5. Bueno, una última pregunta para que afuera podemos comer y compartir. Los niños, ¿qué podemos hacer para cuidar la tierra y cultivarla? Ay, qué bien, qué bien. La mamita que empiece por una mini huerta en su casa, según el espacio, pero el colegio, visitemos el colegio, ¿sí o no? Visitemos el colegio, hacemos una huertica en el colegio. Pero, ay, qué chévere, porque digo yo, si a mí de verdad la tierra siento que me despertó, ¿cómo serán los niños? ¿Cómo serán los niños desde muy pequeños ese contacto con la tierra y con ese compost, ¿no? Entonces era algo que debería de ser obligatorio en los planteles. Gracias. No, ni más faltaba, ellos van a la casa. Entonces, ¿cierro? ¿Sí? Yo quiero citar una cosa que decía Sofía, como para cerrar esta parte dentro del auditorio y salir a comer tierra. Y es cómo pues uno hace parte de esa maraña, ¿no? Porque no estamos afuera. Sé que algunos, por el trabajo que hice en otra localidad, sé que a los campesinos propietarios de Usme Rural les ofrecieron el distrito de Bogotá 4.000 pesos el metro cuadrado para comprarles la tierra, por 4.000 pesos el metro cuadrado. Ya la tierra era propiedad del distrito antes de que ellos pudieran decidir si la vendían o no por ese precio. Ya tenían todos los títulos, estaban a nombre del distrito, porque se declaró una situación de emergencia que permitía hacer eso. 4.000 pesos el metro cuadrado para comprar una tierra que se le va a vender a las personas más pobres a 1 millón de pesos el metro cuadrado, ¿no? Porque son casas de interés prioritario. Los precios a los que compran son irrisorios y pues el edificio tiene muy grande los letreros de 228 millones de pesos, el apartaestudio de 20 metros cuadrados. Y yo muchas veces pues menos mal tengo contacto con Elena continuo porque muchas veces caigo en la desesperación de cómo estamos dentro de la maraña, ¿no? Y es tan difícil escapar de ella y quisiera también en el laboratorio ver si estos procesos de encuentro y los espacios que nos abren nos permiten alianzas para la otra maraña, ¿no? la de la recuperación de la tierra. Yo quisiera agregar, María, que justamente el hecho de escuchar a Elena y escuchar como el amor y la pasión con la que habla de su tierra, también es importante en relación con las voces de ustedes tres, porque es entender realmente lo que implica luchar por el territorio, ¿no? Y lo que implica defender también ese territorio en el país. Entonces creo que es interesante esa conversación de esas microhistorias en relación con esos procesos tan complejos que se llevan a cabo en todo el país para quitarle a la gente los terrenos en los que trabaja, en los que vive y lo que les producen, digamos,
pues lo que comemos todos los días, ¿no? Entonces creo que es muy interesante esas dos voces ahí encontradas. Muchas gracias. Y hay otro lenguaje que es la comida. Elena además trajo una mermelada de ruibarbo que nos va a compartir. Entonces, comemos tierra y mermelada, es rarísimo, pero comemos tierra.